Ya. Ok. ¿Estamos aquí? Ok, hermanos, estamos versículos 14 al 18. Estamos en la primera objeción, ¿verdad? Nada más quiero recordarle el contexto. Pablo en capítulo 9 está tratando de explicar o contestar la pregunta: ¿quién puede obtener la justicia de Dios? ¿Por qué está tratando de contestar esa pregunta? Bueno, pues los judíos, ¿se acuerdan? No están respondiendo al evangelio. Y Pablo les dice que los judíos tienen muchas bendiciones, pero no están respondiendo al evangelio. Entonces quiere tratar de arreglar eso, de explicar por qué está pasando eso y explicar especialmente, recuerde, versículos 6 al versículo 13. Versículo 6 al versículo 13 les va a explicar que no por ser descendientes físicos de Israel son salvos. ¿Se acuerda? No por nacer en la nación de Israel son salvos. ¿Por qué? Porque Dios hizo una decisión de dónde iban a venir su pueblo. Escogió a Isaac y no a Ismael. Escogió a Jacob y no a Esaú. Versículo 13, recuerde, cuando dice: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, está tratando de decir no que Dios ama a uno y odia a otro, sino que Dios escogió a uno y no escogió a otro, ¿verdad? Y ahora entonces, aquí tenemos la objeción, versículo 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ok, ¿qué tenemos aquí, hermanos, por favor? Tenemos un paralelismo, recuerde. La objeción es: ¿hay injusticia en Dios? No. Ok, bien, en ninguna manera. Bien, hermana Sandra, en ninguna manera. Ahora, Pablo va a dar dos ilustraciones o dos explicaciones para demostrar que Dios no es injusto, y especialmente en qué, en escoger. Dios no es injusto. Dios no fue injusto en escoger a Isaac y no a Ismael. Dios no fue injusto en escoger a qué, a Jacob y no a Esaú. Dios no fue injusto en eso, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Bueno, la primera explicación: porque dice a Moisés. Y va a usar el pasaje, hermanos, para enseñar esto. Recuerde, en el contexto recuerde, Israel había fallado, construyó un becerro de oro, merecían que Dios los aniquilara, pero no lo hizo. ¿Se acuerda? Sí. Y ahí es el primer ejemplo. Yo voy a tener misericordia de quien quiera. Y el resultado no depende del que quiere y no depende del que hace, ¿verdad? Hermanos, y esto es importante, no depende, hermanos, Dios no está sujeto a ver en nosotros alguna cosa para tener misericordia. Hay que quedar bien claro en eso. No es como que, es que el Señor vio que yo no era tan malo y por eso me salvó. O Dios vio que iba yo a ser muy fiel y por eso me salvó. No. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? De nuevo dice: así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Dios es el único que puede para tener misericordia. Y luego, aquí viene, hermanos, la explicación. Segunda explicación: porque la Escritura dice a Faraón, y va a citar un versículo en Éxodo capítulo 7, te he puesto, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuál es el resultado? Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ok, entonces vamos a entrar, hermanos, al segundo ejemplo de Faraón y tratar, hermanos, con todo el corazón y con toda paciencia y con toda precaución de explicar el endurecimiento de Faraón. ¿Qué significa, hermanos, este endurecimiento de Faraón? Algunos han usado estos versículos para decir, hermanos,
que Dios, así como quiere salvar a unos y ha elegido para salvar a unos, también Dios ha elegido para condenar a otros. ¿Ok? Y se usan mucho estos pasajes. Ahora, queremos saber lo mejor que podamos qué está tratando de decir Pablo. ¿Ok? Lo mejor que podamos. Entonces, bueno, aquí déjenme presentar el asunto. Posiciones y explicaciones del endurecimiento de Faraón. ¿Ok? La primera se llama la perspectiva responsiva retributiva. Esto significa que Dios endureció a Faraón como castigo de su propio endurecimiento. Esta perspectiva dice, Faraón se endureció primero y como él se endureció, Dios lo castigó y lo hizo más duro. ¿Ok? Es esta perspectiva. La segunda, que se llama la perspectiva causativa determinativa, significa que Dios soberanamente endureció a Faraón sin que Faraón hiciera algo necesariamente por razones que Dios no nos dice. Que simplemente Dios lo endureció para mostrar su poder, ¿verdad? Sin que Faraón hiciera algo y por razones que Dios no nos va a decir o no nos ha dicho. ¿Ok? Entonces, en el primero está diciendo, uno, ¿verdad? Faraón se endureció primero y Dios entonces lo castigó. En el segundo está diciendo, bueno, no necesariamente lo castigó, simplemente Dios ya lo había destinado para endurecerse y, ¿verdad? Y mostrar Dios su poder. Y hay una tercera, que yo creo que esta es la poquito más bíblica, o por lo menos la que tiene, ¿verdad? Tiene menos problemas. Se llama la perspectiva conectiva simultánea. Dios endureció a Faraón por su propia dureza innata. ¿Ok? Ahora, quiero explicar eso, hermanos. Cuando hablamos, especialmente estos versículos, cuando hablamos del endurecimiento, a veces, hermanos, hablamos cuando Dios endurece, a veces pensamos que eso significa que Dios, ¿verdad?, nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos. Algunos lo enseñan así o algunos lo piensan así, que cuando habla de endurecimiento es que Dios hace algo en el corazón que es contrario a la voluntad. ¿Ok? Yo creo que la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Ahora, permíteme tantito, déjenme avanzar, porque déjenme avanzar. Ahora, la pregunta aquí es, cuando la Biblia dice que Dios endureció a Faraón, la pregunta para nosotros es, ¿qué exactamente Dios hizo? ¿qué es exactamente lo que Dios hizo en el corazón y la mente de Faraón? Ahora, no quiero que me contesten, quiero que vamos a ir a la Biblia, ¿ok? Ahorita no vamos a discutir. Pero quiero que piensen esto, ¿qué exactamente Dios hizo en el corazón de Faraón a lo que le llamamos endurecimiento? Porque de nuevo, es importante. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, no, de seguro Dios ya lo endureció, ya no va a cambiar. A veces pensamos en personas así, no, como Dios ya la endureció, aunque quiera, ya no va a cambiar. Ok, ahora vamos a ver a Éxodo rapidito, hermanos. Vamos a ver en Éxodo, ok, qué es lo que está tratando. Ok, vamos a ver, hermanos, los textos que hablan del endurecimiento de Faraón. Más de 10 versículos hablan sobre el endurecimiento de Faraón. Entonces, hermanos, yo creo de nuevo que el contexto nos da una pista, ¿ok? No creo que Éxodo nos va a dar toda la respuesta, pero creo que nos va a dar una pista de lo que significa que Dios se endurezca, ¿ok? Entonces, pónganme atención y creo porque hay una cosa importante aquí. Ok, empezamos. Éxodo 4:21. En Éxodo 4:21, usted vaya siguiéndome. Hay unos pasajes que pongo aquí, hay otros que no. Ok, Dios, alguien ayúdame leyendo Éxodo 4:21, por favor. Éxodo 4. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón y de modo que no dejará ir al pueblo. Ok, aquí. En este primer versículo, Dios anticipa que endurecerá a Faraón.
¿Ok? Ahora, la forma en que está escrito el verbo hebreo es eso, es una anticipación. No es una declaración, es una anticipación. ¿Ok? Ahora, note este versículo cuidadosamente. Dios lo va a endurecer en conexión con ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, Dios lo va a endurecer ¿en qué sentido? ¿O conectado a qué? Mire ahí en versículo 21. ¿Eh? Sí, pero ¿en conexión con qué? O sea, el endurecimiento está conectado a algo, hermanos. ¿Eh? Bien. A las señales. Nótese aquí. Existe aquí. Este versículo nos está dando el endurecimiento aquí. Versículo 21. Dice, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces, hay una conexión entre lo que Dios va a hacer, las señales y los milagros. ¿Con qué? Con el endurecimiento de Faraón. Ahora, en capítulo 5, por favor, versículo 2, aquí no hay un versículo de endurecimiento, pero es un versículo interesante. Mire lo que dice aquí, ahora sí lo puse aquí en la diapositiva. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a... Hermanos, para mí este es el versículo que causa todo el desastre de Éxodo. Llegan Moisés y Aarón y dicen, hey, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿Jehová? ¿Yahweh? ¿Y quién es? ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Y yo no lo voy a dejar. Y este versículo, hermanos, para mí este es el versículo. No lo conoces. No lo conoces. Pues vas a ver quién es Dios. Vas a ver quién es Jehová. Y usted recuerda, ¿verdad? Dios dejó a Egipto como Godzilla en Nueva York, ¿verdad? Todo destruido. ¿Ok? Ahora, aquí viene. Éxodo 7:3, por favor. Ok, en Éxodo 7:3 de nuevo. Alguien ayúdeme leyendo Éxodo 7:3. Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ok, ahora de nuevo, yo endureceré. Y de nuevo, ¿qué conexión hay aquí? Las maravillas. Ok, hermanos, de nuevo, Dios predice, de nuevo, que endurecerá a Faraón. Ahora también algo interesante. Mire versículo 4, por favor. Alguien ayúdeme a versículo 4. Éxodo 7:4. Ok. ¿Noten eso? Dice en el versículo 3, yo endureceré a Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y dice el versículo 4, ¿y Faraón qué? No. Oirá. Hermanos, nótese la conexión. Faraón no os oirá. Este evento viene después de su primer encuentro. Ahora, hermanos, así bien sencillo. El endurecimiento en versículos 3 y 4. ¿Cómo se demuestra el endurecimiento aquí? Según versículos 3 y 4. Porque va a haber señales. Ok, va a haber las señales. Se va a endurecer. ¿Y qué va a hacer? Y no va a oír. Ahora, ¿eso significa que se va a quedar sordo? No. ¿Sí? ¿Eh? Se va a hacer sordo. ¿Verdad? Básicamente va a escuchar. Por aquí le va a ir. No va a hacer caso. No va a obedecer. No va a creer. Eso es lo que está diciendo. Maestro, en la nueva traducción viviente dice, haré que el corazón de Faraón se ponga terco. Sí, y ahorita vamos, creo que eso es una buena traducción. Creo que eso es una buena traducción y ahorita va a ver por qué. ¿Ok? Ahora entonces, 2 veces, versículo 4:21 y 7:3, Dios anticipa, ¿sí o no? Que endurecerá a Faraón. Ahora, aquí empieza, hermanos. Empieza la demostración de milagros. ¿Ok? ¿Ok?
Dice el versículo 13, por favor. Mismo capítulo, versículo 7:13, por favor. La primera demostración que tenemos es, ¿se acuerda? Moisés tira una ¿qué? Una vara, se vuelve culebra, los hechiceros hacen lo mismo y termina esta escena diciendo, el corazón de Faraón, ¿cómo dice Reina Valera? Se endureció y no los escuchó. Se endureció. Ahora, otra traducción es estaba endurecido. ¿Ok? No está diciendo que eso lo endureció, sino que su corazón estaba ya endurecido. ¿Ok? Ahora, el sujeto de este verbo es Faraón, no es Dios. O sea, aquí nadie lo está endureciendo. Él solito ya está ¿qué? Él solito ya está endurecido. ¿Ok? Él solito ya está endurecido. Hermanos, note de nuevo. En el 7:3 dice Dios, yo lo endureceré. Pero la primera vez que aparece el Faraón, él dice, él ya estaba ¿qué? Él ya estaba endurecido. Aquí Dios no está haciendo nada. Aquí Moisés está diciendo, Faraón ya está ¿qué? Faraón ya está endurecido. ¿Ok? Aquí Dios no está haciendo nada. Aquí Faraón ya está endurecido. ¿Ok? Ahora sí, comienzan las plagas. Y tenemos la primera plaga, la plaga de la sangre. ¿Verdad? Ahora, note aquí, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a... Ok, aquí Dios tampoco está haciendo nada. Aquí Dios está diciendo nada más, ¿el qué? Está endurecido. Ahora, ahorita vamos también a tratar de explicar qué significa eso de que está endurecido, pero aquí Dios dice, nadie le ha hecho nada. ¿Ok? Aquí nadie le ha hecho nada. Ahora, termina la plaga de la sangre, y miren lo que dice versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón, ¿cómo dice Reina Valera? Se endureció. Pero otra traducción, estaba endurecido y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hay algo muy interesante aquí. Dice, el corazón de Faraón estaba endurecido y no los escuchó. De nuevo, nadie le había hecho nada. ¿Ok? Porque uno podía pensar, aquí uno pudiera pensar en estos milagros, en estos 3 versículos. Ay, pues sí, Faraón está endurecido porque Dios ya lo había endurecido, ¿no? Aquí no se ha dicho, Dios anticipa que lo va a endurecer. Por aquí Dios no había hecho nada. Es más, hermano, la primera declaración donde Dios dice que lo endurece es hasta 2 capítulos más adelante. Aquí a Faraón nadie le ha dicho nada. Entonces Moisés lo presenta como ¿qué? Él ya estaba ¿qué? Él ya estaba duro. Ahora, ¿qué significa eso? El orgulloso soberbio, él decía, yo soy el mero mero y Egipto es el que reina. Probablemente. Y ustedes sí me vienen a mandar, que son los que... Eso, hermana Sandra. Todo eso que dijo la hermana Sandra, probablemente. ¿Ok? Entonces, segunda plaga, la plaga de las ranas. ¿Ok? Capítulo 8, por favor. La plaga de las ranas. Pasa la plaga de las ranas. ¿Se acuerda? Un pastor predicó una vez un sermón de durmiendo con las ranas, ¿verdad? Porque eso es lo que pasó aquí. Pasó las ranas y le dicen a Faraón, ¿y cuándo quieres que Dios quite las ranas? Y Faraón dice, mañana. Ah, pues duerme con las ranas. Y durmieron con las ranas. Y entonces termina, hermanos, termina esa plaga. Y mire lo que dice el versículo 15. Viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había. Ok, ahora sí, aquí esta traducción es muy buena. Ahora es Faraón quien está endureciendo su corazón. Él está haciendo algo dentro de sí mismo. ¿Ok? Él está haciendo algo dentro de sí mismo.
Ahora, hermanos, esto es muy interesante y lo estoy haciendo en su documento. Ya cuando terminemos todo esto, le voy a dar un documento de Romanos que lo va a resumir todo. A veces la palabra endurecer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no nada más habla de dureza, de algo duro como roca. También a veces la palabra habla como que las personas se envalentonan. ¿Ok? Entonces, este asunto de endurecer su corazón no nada más es que se pone obstinado y que dice, no los voy a dejar ir. Y ya. No es nada más es una negativa, sino también a veces es que toman valor, que se ponen valientes de que, ¿qué me va a hacer? ¿Ok? Y esta es la idea, ¿ok? Y le voy a enseñar después en las palabras. No lo hago ahorita porque si no nunca vamos a terminar, ¿ok? Ok, siguiente plaga, la plaga de los piojos, ¿ok? La plaga de los piojos, ¿ok? Dice aquí, termina la plaga de los piojos, versículo 8, 19, capítulo 8, versículo 19. Entonces, los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón, ¿cómo dice Reina Valera? Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, aquí otra vez se puede traducir, ¿y el corazón de Faraón qué? Estaba endurecido. Yo no tengo esta palabra a Moisés porque digo, oye, hermanas, contra Faraón, luego... Sí, hermana, no, o sea, Moisés pasó una cosa difícil, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de Faraón, ¿ok? Entonces, no se me vayan con otros. Noten aquí, este versículo puede ser de nuevo mejor traducido, ¿estaba qué? Endurecido, ¿ok? Siguiente plaga, la plaga de las moscas. La plaga de las moscas. Todavía capítulo 8, hermanos, la plaga de las moscas. Pasa la plaga de las moscas y miren lo que dice, 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Ok? De nuevo, algo Faraón está haciendo con su corazón. ¿Ok? Algo Faraón de nuevo. Y las ciertas palabras hebreas nos dan la idea que a veces ¿qué? Se envalentonan. Eso significa no nada más que la persona se endurece y actúa tercamente y neciamente, sino que a veces se llena de valor para mantenerse en su posición. ¿Ok? Sí, muchas veces uno piensa que las dificultades te van a doblegar, pero no, Ahorita, por eso quiero terminar porque tengo una buena aplicación, ¿verdad? Entonces ahí vamos, porque quiero llegar a esa discusión. ¿Ok? Bien, Jazmín. La siguiente plaga, la plaga del ganado. ¿Ok? Ahora ya entramos a capítulo 9. ¿Ok? Y pasa la plaga del ganado, y mire lo que dice, ya que pasa la plaga del ganado, Éxodo 9:7, entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón, ¿cómo dice Reina Valera? Ok, otra traducción podría ser, continuó endurecido y no dejó ir al pueblo. ¿Ok? Ahora, la siguiente plaga, la plaga de las úlceras. Hermanos, aquí, hasta esta plaga es la primera vez que se dice esto. Mire versículo 12, 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová había dicho a Moisés. ¿Ok? De todas las veces que se utiliza la palabra endurecido, endureció, esta es la primera vez que Dios es el sujeto del verbo. ¿Ok? Ahora, hay que ser honestos con la Biblia, hermanos. Si la Biblia dice que antes del 9:12 Faraón estaba duro y Faraón se endureció, ¿quién fue? ¿Sí o no? O sea, hay que ser honestos con la Biblia. Pero Dios ya había dicho, ok, sí, pero ¿qué es lo que dice Moisés? ¿Qué es lo que escribe Moisés? ¿Por qué? Porque uno puede echarle la culpa. Pues como no, Dios ya lo había endurecido, ¿no? El texto dice que fue hasta la plaga de las úlceras donde Dios ¿qué? Ahora Dios lo endureció. ¿Ok? Entonces yo estoy apelando al orden. ¿Ok? Y por eso les digo, creo que Éxodo nos da una pista de cómo funciona esto.
¿Ok? Creo que eso nos da una pista de cómo funciona ese asunto del endurecimiento. Entonces, aquí en 9:12 es la primera vez que dice. ¿Ok? Ahora, seguimos con la siguiente plaga, la plaga del granizo. ¿Ok? La plaga del granizo. Versículo 17. Este no es un versículo que habla de endurecimiento, pero mire lo que le dicen su gente. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Ok, perdón, este es todo el discurso de Dios a Moisés. Ahora mire cómo le habla. ¿Verdad? Está Moisés diciéndole Dios diciéndole a Moisés lo que le debe decir y le pregunta, ¿qué? ¿Todavía te qué? Ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. ¿Todavía te pones altanero? ¿Ok? Ahora, 9:34, ya pasa, hermanos, no sé si se da cuenta, pero esta plaga está larga. La plaga del granizo es larga. Y termina la plaga y dice así: y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Ok, ahora note aquí, ahora no nada más es él, dice el texto, ahora es él y qué, y sus siervos. Ahora, un versículo 35, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Ok? Ahora, note aquí la plaga de las langostas, versículo 10. Versículo 10. La plaga de las langostas. 10:1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Ahora sí, hermanos, aquí, ¿quién es el sujeto del verbo? Dios. 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. De nuevo, ¿quién es el sujeto aquí del verbo? Dios, Jehová. Vamos a la siguiente plaga, la plaga de tinieblas. La plaga de tinieblas. ¿Ok? Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. De nuevo, ¿quién es el sujeto de aquí? Dios. Ok. El anuncio, perdón, puse la anunción. El anuncio de la muerte de los primogénitos. 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Ok? Ahora, el recuento de la muerte de los primogénitos. Éxodo 13, por favor, ahora Éxodo 13. En el 11:10 pasa el anuncio de la Pascua. En el 12 es la Pascua. La muerte pasa, solamente aquellos que pusieron sangre arriba en los dinteles se libraron. Y ahora, hermanos, hasta capítulo 13, cuando se hace el recuento de la muerte de los primogénitos, miren lo que dice 13:15. Éxodo 13:15. Y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ahora, ¿cómo está haciendo el recuento? ¿Qué está diciéndole el endurecimiento? ¿Quién se endureció? Faraón a sí mismo, endureciéndose Faraón. Y el último versículo que habla del endurecimiento es cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Se acuerda? Éxodo 14:4. Miren lo que dice Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército,
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Ok? Entonces, hermanos, este tema del endurecimiento está en, de nuevo, cada plaga, ¿verdad? Mostraba el poder de Dios. Cada plaga es una oportunidad de darle a Faraón que se arrepienta. ¿Y cómo reacciona Faraón? ¿Ok? Ahora, hermanos, ya dijimos, usamos palabras, pero ¿cómo usted entiende cómo funciona la dureza en el corazón humano? ¿Qué hace la dureza en el corazón humano? Sin arrepentimiento. ¿Okay? No hay arrepentimiento. Reta a Dios. O huir de Dios. Huir, también puede ser huir. No necesariamente, bueno, no necesariamente aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo funciona el endurecimiento? ¿Cómo se ve una persona endurecida? Hermano Jesús y luego hermana María Jesús. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que está viendo la grandeza de Dios, pero no quiere ser. Exactamente. No quiere tener a Dios porque él está confiando en sus dioses. Oye, les hemos levantado sendos monumentos. ¿A qué hora reacciona? Ahora, hay algo muy interesante. Está confiando en los dioses y creo que ese es un punto, pero también está confiando. Faraón es reconocido como ¿qué? Él mismo. Hermana María Jesús y luego hermana Rosy. Ok, una persona endurecida no tiene temor. Hermana Rosy. Humildad. Es rebelde. Ok, entonces. Cuando Se resiste. Se obstina. Entonces, ¿se da cuenta? O sea, Faraón ilustra y las acciones, porque no nada más nos dice que endureció su corazón, sino nos demuestra cómo obra, cómo reacciona, cómo responde un corazón endurecido. Un corazón endurecido no oye, un corazón endurecido se ensoberbece, un corazón, y muchas veces dice, no se oirá, no se oirá, no se oirá. O sea, y de nuevo, hermanos, no es que tiene un problema del oído, no quiere hacer caso. ¿Ok, hermana? No sé qué tan corajudos seamos, pero cuando uno se alegra, es lo que pasa. Como que parece que uno se acuerda como por un lado de que Dios que sabe contener, pero por el otro, pero yo tengo tal coraje que... Exactamente, sí, yo creo. Ahora, permítame tantito, para llegar a este punto, de nuevo, recuerde, hay 3 explicaciones que le han dado. La primera explicación dice, ok, Faraón se endureció primero y después Dios lo castigó. La segunda dice, simplemente Dios que soberanamente, Dios lo tenía, Dios, ¿verdad? Lo endureció por causas, o sea, básicamente Faraón ya estaba sufriendo el castigo soberano de Dios. ¿Ok? Y la tercera, de nuevo, ¿por qué se le llama conectiva simultánea? Lo que está diciendo aquí es que Faraón se endureció y Dios lo endureció a la misma vez. Y esta es la cosa, y de nuevo, aquí viene, recuerde, una de las preguntas para nosotros es, ¿qué significa que Dios lo endureció? ¿Qué exactamente o qué pista tenemos que Dios hizo? Hermano Jesús. Estaba recordando en el segundo punto ese que causaría conflicto con la historia de Job. Sí, la segunda tiene mucho conflicto, especialmente por Santiago. Dice que Santiago, ¿verdad? Que Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque la segunda a veces dice, bueno, entonces significa que aunque Faraón hubiera querido arrepentirse, no podía. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Ya lo había endurecido. ¿Ok? Y la segunda tiene ese problema. Tiene ese problema. Hermano Ortega y luego hermano Cruz. Hermano Ortega. Yo digo que inclusive puedo pensar en mí mismo en la cuestión de que todas nuestras cosas del pecado, la soberbia, la avaricia, la envidia, etc., es lo que en realidad actúa en la persona. Entonces muchas veces Dios nos está mostrando eres soberbio, incrédulo, ingrato, inmoral, ladrón, adúltero, todo lo que quiera.
sabiendo nosotros todo eso, a una persona persiste en esa situación. Pues qué suave, le echo la culpa a Dios, es que yo no soy. Ok. Es Dios que me está haciendo a mí. Ahora, exactamente. Ahora, hermanos, este es un ejemplo. Hermanos, algo que siempre vamos a luchar, siempre va a haber una tensión, es entre la soberanía divina y la voluntad humana. Porque a veces, de nuevo, a veces uno dice, es que Dios ya me tenía, entonces yo no soy responsable. Y eso es uno de los peligros de decir, como Dios ya lo había endurecido, Faraón no era ¿qué? Responsable. ¿Ok? Sí, y eso es lo que está diciendo hermano Ortega. Hermano Cruz. Pienso yo que el corazón del varón y pensamiento son del diablo. ¿Ok? Los dos piensan la misma cosa. Bueno, No quieren la misma ahora, cosa y no tienen respeto. yo creo que pensando en el contexto de la Biblia, usted está correcto, pero pensando textualmente no dice. Yo creo que el diablo andaba ahí, pero no dice. Pastor, Sí, hermano Juan y luego hermano Guillermo, permítame. Sí, hermano. pastor, yo me he fijado en el contexto de que los egipcios adoraban muchos dioses y también Dios quiso mostrar su poder sobre eso, también sobre esos dioses. Bueno, primeramente con la gente, ¿no? Pero en base a las adoraciones que ellos tenían para con sus dioses, para que vieran también que él era el único Dios. Sí, y claramente, o sea, esa es una de las razones de las plagas. Pero aquí específicamente, estamos hablando de nuevo, ¿qué hizo Dios para endurecer a Faraón? Hermano Guillermo. Pues el pastor, lo peor que le puede pasar a cualquier persona, Dios le entregó la propia concupiscencia de su corazón. Bien. Dice aquí también en el Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Ok, bien, creo que ya le dio al punto, ¿verdad? Ahora, noten aquí. ¿Y por qué tengo quiero discutir esto, hermanos, por eso me estoy apurando. Un hermano comenta, Barrett escribe, la obvia pregunta es, ¿qué tuvo que hacer Dios para hacer el corazón de Faraón obstinadamente necio? La respuesta es simple, ¿qué tuvo que hacer Dios? Nada. El narrativo nos da una pista que Faraón no fue forzado a hacer algo en contra de su voluntad. No hay evidencia que en su corazón quisiera liberar al pueblo y Dios no lo dejó. En endurecer su corazón, Dios simplemente dejó a Faraón ser Faraón. Entonces, hermanos, esta es la pista. La pista que el narrativo nos da, por eso dije es pista, no es una solución, porque a lo mejor usted dice, no, a mí no es suficiente. Bueno, y está bien. Pero la pista que tenemos es que, ¿qué tuvo que hacer Dios? Nada. Y ya estaba duro, él se entrenó. Nada más con su voz. ¿Verdad? Y cuando Dios dice que endureció su corazón, simplemente ¿qué? Es dejarlo a su corazón. Continúa ahí. Continúa con lo que quieres. Continúa. ¿Ok? Ahora, mire cómo dice el hermano Talbert. El endurecimiento de Dios, aquí, en Romanos capítulo 9, versículo 18, es lo opuesto a la muestra de gracia de Dios. ¿Se acuerda? Pablo está usando estos dos ejemplos. Por el cual retiene su misericordia. ¿Esto qué significa? Su intervención, perdone, ahí no escribí bien, restringente. Voy a escribirlo bien de una vez. Su intervención restringente. Si uno protesta que el endurecimiento divino debe ser activo, negativo e intervenir internamente, la pregunta contraria sería, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué nosotros, y el hermano Talbert está diciendo, ¿por qué nosotros pensamos que Dios tuvo que hacer algo? ¿Por qué pensamos que Dios tuvo que obligarlo a algo? Pues también fue muestra para los hebreos y salieron a hacer lo que quisieron. Dicieron, oye, tenemos un Dios superpoderoso que viene de Egipto. Y después que no queremos. Bueno, pero pero regresando al punto, hermana Sandra, piensen en esta pregunta. O sea, el endurecimiento es lo opuesto a la misericordia.
Si uno protesta, es que Dios en verdad tuvo que, o sea, Faraón fue muy terco, o sea, Faraón en verdad está como, dice el hermano, está como lleno del diablo, como que se le metió el diablo, o sea, Dios tuvo que hacer algo. Hermanos, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Y bueno, aquí está, el hermano contesta diferente, yo le voy a dar mi opinión. ¿Sabe por qué muchas veces pensamos que Dios tiene que hacer algo en la gente que está tan obstinada? O sea, como que Dios los está castigando. Porque a veces pensamos de nuevo muy bien de nosotros. Pensamos que nosotros somos buenos. Es que somos buenas personas. Es que, verdad, somos buenos. Algo bueno. Es que somos buenas gentes. Hermanos, la Biblia tiene una opinión muy diferente de nosotros. Y la opinión que nosotros debemos tener de nosotros es la de la Biblia, no la del psicólogo, no la de TV Azteca, no la de Televisa y no la de nadie, no de los Reels ni TikToks, es la idea de la Biblia. Y la Biblia nos dice que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Ahora, note aquí, hermano Talbert. La soberanía de Dios no es mostrada en escoger, no mostrar misericordia a Faraón y en lugar dejarle perseguir su propia rebelión natural y voluntaria y confirmarla en esa condición mientras él mostraba su gloria y poder sobre Faraón mismo y todos los falsos dioses de Egipto. ¿Ok? Entonces, hermano, perdón, me equivoqué aquí. La soberanía de Dios es mostrada en escoger no mostrar misericordia a Faraón y en lugar dejarle perseguir a su propia rebelión natural y voluntaria y confirmarle en esa condición. En el contexto de Romanos, Dios lo abandonó a los deseos de su corazón. Hermanos, de nuevo, creo que la pista que nos da Éxodo y creo que la pista que nos da Pablo es que, ¿qué es lo que Dios hizo? Dejarlo. Entonces, hermanos, de nuevo, cuando habla que Dios endureció su corazón, no significa que lo agarró y simplemente es síguele. Y simplemente confirmar lo que quiere seguir, síguele. Hermanos, y esto nos dice de nuevo que espantoso y horrible es que Dios nos deje los deseos de su corazón. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Porque lo que les quiere decir a los judíos es, ahora hermanos, otra cosa interesante que ustedes estamos viendo, cada plaga fue la muestra de misericordia. O sea, no significa que el Faraón no tuvo una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades tuvo Faraón? 9. ¿Cuántas oportunidades tuvo Faraón? 10 plagas. 10 plagas. Pero la última se considera plaga. Sí, la de la muerte de los primogénitos. 10 plagas. Terminando con la muerte de su primogénito. Entonces, ¿por qué a veces uno piensa, ay, es que Dios no le dio chance? ¿No le dio chance? Ahora, hermanos, este es el punto de Pablo. Recuerde cómo comenzó esto. ¿Hay injusticia en Dios? No. Entonces, ahora, ¿por qué los judíos dijeron eso? Ay, ese Dios que elige personas, mira, eligió a Isaac y no a Ismael. Escogió a Jacob y no a Saúl. Ese Dios es injusto, ese Dios es infiel. O sea, ¿por qué escoger? Y les va, nada más quiero recordarles, un día ustedes, más tarde en sacarlos de Egipto, que ustedes traicionaron. Nada más quiero decirles que mostré misericordia. Ninguno de ustedes la merecía. Y yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. ¿Okay? Así es que no es que ustedes hagan y creen las condiciones, ¿verdad? De que, hay que mostrarle al Señor. No, yo voy a tener misericordia. Eso es en mí. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. También dice la escritura de Faraón. Lo voy a poner ahí como un ejemplo. ¿Como un ejemplo de qué? De un hombre que tuvo múltiples oportunidades
planes. ¿Pero qué? Simplemente que para que veas lo que significa que yo no haga nada. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo ser una persona donde yo no hago nada? Donde yo no le tengo misericordia, donde yo no intervengo. ¿Quieres ver? Mira, Faraón. Yo no hice nada. Yo lo entregué y confirmé. Síguele. Él estaba actuando. Yo no tuve que hacer nada. Yo no tuve que obligarlo. No es como que él quería arrepentirse. No es como que él quería dejarle yo. No, mira. Así es que no depende. Y aquí dice, y es Pablo está diciendo, aquí. Mire cómo termina el resultado en este versículo Romanos 9. Romanos 9, 18. El Faraón tenía la culpa, él era el culpable. Pues sí, pero también ellos decidieron los soldados. Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y esto está tratando de decirle Dios. Dios no es injusto y Dios ha mostrado su misericordia. Y ustedes, ahora piensen en el contexto, y ustedes pueden y ustedes creen que porque han obedecido a la ley de Dios tantos siglos, Dios tiene que tener misericordia de ustedes. ¿Ustedes creen que ustedes van a ser un mejor pueblo que esos paganos gentiles? ¿Ustedes creen que estos que adoran a Zeus, a Júpiter y a todos, y que ustedes creen que ustedes son mejores que estos? No. Es más, lo que les está pasando a ustedes, tener la ley de Dios y la palabra de Dios y no responder, es lo que les está pasando a Faraón. ¿Cuántas oportunidades no han tenido de responder al Evangelio? Ellos probablemente en la primera o en la segunda se están arrepintiendo y ustedes cada día en la sinagoga. ¿Y saben cómo siguen? Igual, duros. Les gusta sufrir. Entonces, aquí hermanos, y este es el punto de aplicación. Hermanos, sin la misericordia de Dios, sin la intervención de Dios, no estaríamos aquí. Exacto. Pero es que no les gusta sufrir, sino que, ¿cómo se llama? No conocen otra opción. Ahora, Entonces ellos confían en sus propias fuerzas. Ahora, hermanos, y esto nos enseña de nuevo, creo que el capítulo 9 está muy enfocando en eso, porque adivine cómo va a continuar. La segunda objeción, miren la segunda objeción. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. Porque ¿quién ha resistido a? Pues como él no quiere ayudarme y me va a dejar en los deseos de su corazón, a ver, entonces ¿por qué me va a culpar? Y le dice, y básicamente va a utilizar la ilustración del alfarero. Por favor, no te pongas a discutir qué Dios hace, qué no se hace. En el capítulo 10 les va a decir, mejor ponte a responder lo que ya Dios te está haciendo. Ya tiene su palabra, ¿qué te hace falta? Responde a su palabra. No te pongas a discutir, ni pensar, ni reflexionar, ni filosofar. De seguro Dios ya tenía que yo iba a ser un mal cristiano toda mi vida. De seguro Dios ya sabía que me iba a entregar a tal pecado todavía, ¿verdad? A ver, entonces, ¿por qué, Señor, pusiste mis dos deseos? No funciona así. No funciona así. Hermano Jesús. Pasa lo mismo con el universo, porque muchas veces creo en la predestinación. Y dicen, bueno, si Dios ya sabe que me voy al infierno, dice, ¿de qué me sirve? Sí, y de nuevo, y eso es. Entonces, yo me hice, por ejemplo, un muchacho en el centro que me comentó eso, o sea, Dios ya sabe que voy al infierno, sí, por eso, porque Él ya sabe que tú tienes destinado al infierno, por eso está el Señor Jesucristo en medio. Ahora, esta es la cosa, Dios ya sabe todo. El punto, y esa es la cosa que está tratando de decir Pablo. O sea, por eso les va a decir el asunto del alfarero. No te pongas a discutir, ese no es tu punto. Entender la mente soberana de Dios y todos sus deseos. Aquí en el Evangelio y en la palabra tienes una oportunidad. Eso es lo que tienes que hacer. Ponte a responder. Ahora, hermanos, aquí viene la aplicación. Y una cosa, voy a ser muy honesto con ustedes.
Porque pensarlo así, hermanos, me hizo pensar en mis hijos. Yo no quiero que Dios entregue a mis hijos a los deseos de su corazón. Hermanos, porque de nuevo yo veo vez tras vez tras vez que pueden estar aquí en la iglesia, que pueden estar aquí en el club de niños, que pueden cantar, que pueden memorizar. Y tengo que conocer a Dios. ¿Qué Dios tiene que hacer? No tiene que hacer nada, simplemente dejamos que hermanos me espanta. Ahora, la cosa grandiosa que nos va a decir Pablo más adelante, y la cosa grandiosa es que Dios extiende misericordia y podemos clamar por misericordia. Podemos clamar por misericordia y darle las oportunidades. Porque nuestro punto no es discutir qué Dios piensa o qué está en su mente, sino las oportunidades que Dios nos da. En verdad, hermanos, me espanta pensar eso. Me espanta pensar, hermanos, me espanta pensar que aquí en la iglesia hay alguien que crea que es salvo por venir, por costumbre, y nunca ha conocido a Cristo, nunca ha tenido una relación, Dios nunca le ha hablado en la Biblia. ¿Cómo me da miedo eso? Porque cada oportunidad del evangelio y no responde al evangelio, adivine qué va a pasar. Un corazón duro. Y hermanos, y hay muchos que yo estoy bien, yo soy salvo. Endurecer su corazón y envalentar su corazón. Hermanos, de nuevo, a mí, Pablo está poniendo esto, y a mí, de nuevo, yo no sé si esta es la reacción que Pablo quería, pero a mí me da miedo. Yo quiero que Dios extienda su misericordia a mis hijos. Yo quiero que Dios extienda su misericordia a mi familia. Porque de nuevo, Dios no es que tiene que hacer algo, no es como que dice, como muchos creen, es que Dios ya lo predestinó para condenación. No es eso ni nos toca saberlo. Eso ni siquiera está discusión. Que Dios no, lo importante, Señor, extiende tu misericordia, toca su vida. Toca su vida. Hermanos, esto es lo que necesitamos, que Dios toque la vida de las personas. Hermanos, a veces nosotros como iglesias y como cristianos, a veces nosotros nos sentimos como los salvadores del mundo. Es que si yo no toco las puertas, si Dios no trabaja, tú y yo podemos tocar todo el día puertas, si Dios no abre tu corazón y no extiende su misericordia, nada va a pasar. No somos los salvadores del mundo, no somos la respuesta, Dios es. Él es la respuesta. Y a veces nosotros pensamos que creando las condiciones necesarias la gente va a venir. Hermanos, que Dios tiene que extender su misericordia. Dios tiene que obrar. Es Dios el que tiene que obrar. Lo bueno de la Biblia es que podemos orar por eso. Podemos orar por eso. Señor, extiende la misericordia a mis hijos, extiende a mi esposo, extiende la misericordia a mis hermanos, mis primos. Señor, extiende la misericordia a mis vecinos, extiende la misericordia a la gente, por favor. Señor, extiende la misericordia. Si hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo, que lo conozca. Que lo conozca. Porque, hermanos, qué espantoso es, de nuevo, que Dios nos deje a los deseos del corazón. Y por eso Dios quiere ver cómo se ve alguien. Mire a Faraón. ¿Qué significa alguien que Dios abandona? Mire a Faraón. Mire Faraón. Hermanos, por eso les digo, tenemos que corregir mucho cómo pensamos de nosotros y cómo pensamos de Dios. Si Dios no extiende su misericordia, nadie es salvo. Piénsenlo, hermanos, ¿dónde estaríamos si Dios nos hubiera dejado y entregado los deseos de nuestro corazón? ¿Dónde estaríamos ahorita? Hermanos, y esto es grandioso. ¿Dónde estaríamos si Dios nos dejara? Porque muchas veces Dios sigue obrando y extendiendo su misericordia. Por ahí no, Josué. Pero Señor, por ahí no.
Bueno, sí, cierto, tienes razón. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Hay injusticia en Dios? No. Porque así como no son dignos de su misericordia, nos extiende su misericordia, también Él puede ¿qué? Dejar a las personas seguir en su corazón. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Ahora, aquí, hermanos, la discusión no es porque a unos sí, a unos no. La discusión es por qué sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué a nosotros sí? ¿Por qué a nosotros sí? ¿Qué hay en nosotros? Dígame, piense. ¿Qué hay en usted bueno? ¿Qué hay en usted bueno para que Dios le extendiera su misericordia, para que usted pudiera entender la Biblia, para que usted pudiera decirle, Señor, sí, Dios, creo en tu sacrificio, en tu sangre, Señor, sálvame? ¿Qué hay en nosotros? ¿Sí? Pero aún así, de nuevo, no hay nada bueno en nosotros para que Dios extienda. Este es el punto de Pablo. Y de nuevo, este es un punto que me hace pensar mucho. Señor, ayúdanos. Y me está haciendo pensar mucho, Señor, obra en los vecinos, obra en las personas. Extiende tu misericordia. Hermanos, desde chiquitos, si usted va, bueno, yo no he ido últimamente al club, pero el año pasado que fui al club, hermanos, no tienen que ser adultos para mostrar un corazón duro. Señor, extiende tu misericordia. Y esto es el punto, creo que Pablo está haciendo. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, por favor. De nuevo, estos son pasajes difíciles. Reconocemos desde el principio que entramos al capítulo 9, entendimos que es difícil estos versículos. Pero Señor, en lo mejor que podemos, en la mejor de nuestra capacidad, entendemos, Señor, que muchas gracias por tu misericordia. Porque no la merecemos, Señor. Y la extendiste. Y te pido que la extiendas a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, a la gente que te necesita, Padre, por favor. Señor, la gente necesita de ti, de tu misericordia, de tu obra. Y prueba de eso es el evangelio que compartimos. Señor, te rogamos que obres, por favor, y extiendas tu misericordia. Sin tu intervención estamos perdidos. Sin tu intervención estamos perdidos. Porque tenemos un corazón rebelde y obstinado. Todos nacimos con eso. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. En Cristo te lo pido. Amén.